municipales responden directamente al Frente Sandinista, y de esta manera era imposible pensar que se podía acceder a algún tipo de justicia electoral, pensar que podían ejercer, ¿verdad?, todas sus funciones de manera transparente, de manera autónoma e independiente. Y ahí fue que se empezaron a observar las distintas arbitrariedades que se dieron en todos estos meses. Por una parte, hubo un manejo excluyente del padrón electoral. Por lo menos 1 millón de personas fueron excluidas sin mayor explicación por parte de la autoridad electoral en este año. También una estrategia para la eliminación absoluta de la competencia electoral, que dejó como producto la detención arbitraria y ilegal de 7 personas aspirantes a la presidencia, que se suman a las más de 170 personas que se encuentran en este momento detenidas. Muchas de estas tienen más de 2, 3 años. Una persona tiene 10 años siendo presa política en Nicaragua. Otras personas, adultos mayores con enfermedades crónicas, que no están accediendo al derecho a la salud. Por otra parte, bueno, decir que además de la situación que están viviendo las personas presas políticas, también se ve un ambiente completo de discriminación e intimidación a toda persona que no simpatice o que no sea afín con el gobierno. Y en ese sentido, las libertades para la ciudadanía en general están absolutamente suprimidas. El propio 7 que vimos principalmente, por una parte, una estrategia de coacción del voto que ya existía, que no es nuevo, pero que se vio profundizada en los días previos al 7 de noviembre, en donde digamos, las principales víctimas fueron, por una parte, trabajadoras y trabajadores del Estado, a quienes se les obligó, usando diferentes tácticas, a que se acercaran a la urna y emitieran su voto, y lo emitieran además a favor del Frente Sandinista. Por otra parte, también a beneficiarios de programas sociales, programas que son financiados con fondos públicos, se les estuvo visitando, obligándoles también a acercarse a ejercer el voto y amenazándoles de que en caso de que no lo ejerciera, podían dejar de percibir estos programas o estos beneficios que dan los programas sociales financiados con el presupuesto de la República. Y por otra parte, vimos el despliegue absoluto de los recursos del Estado para poder coaccionar el voto. Es decir, se vieron trabajadores públicos haciendo visitas casa a casa, haciendo trabajo político dentro de las instituciones, y vimos en más de 800 veces, solo el 7 de noviembre, cómo se usaron vehículos del Estado para poder trasladar votantes. Esto, en otra situación, podría creerse que responde a un plan nacional para beneficiar el acceso al voto, pero realmente en Nicaragua no es la situación, porque no hubo un programa oficial que informara que iban a haber recursos disponibles para que las personas se acercaran, y esto estuvo centralizada su ejecución principalmente en simpatizantes del Frente Sandinista. Y por otra parte, el 7 también vimos que no es de sorprender, lamentablemente, una violencia generalizada, en esta ocasión manifestándose a través de la vigilancia policial y parapolicial en los alrededores de los centros de votación. En muchos de los centros de votación incluso se observaron la instalación de casas de vigilancia en donde habían paramilitares, en donde habían simpatizantes del frente y policía, viendo quiénes llegaban a votar, con lista en mano de trabajadores del Estado para verificar que en efecto estaban cumpliendo con la orden recibida de acercarse a la urna. Yo creo que una vez más, a pesar de todas estas anomalías, desde Urna Abierta, en el informe que vamos a publicar próximamente, recibimos por lo menos 2.000 anomalías solo el 7 de noviembre vinculadas a la jornada de votación, pero también es importante remarcar una vez más que lo que se vio el 7 de noviembre también fue la resistencia del pueblo nicaragüense, de un pueblo que está diciendo que no olvida los crímenes de lesa humanidad, que está diciendo que no se conforma con cualquier elección como se quiso plantear incluso desde la oposición nicaragüense hace un año, ¿verdad? No, la salida no es cualquier elección, es un proceso de transición que como medio permita nuevas transformaciones que nos incluyan a todas las personas, transformaciones que garanticen la justicia sin impunidad. Muchas gracias, Olga. Realmente creo que es un excelente resumen de lo que pasó el 7N
los meses previos, durante y lo que estamos viendo en este momento. Yo ahora con este contexto tan, bueno, tan claro que has dado y que, insisto, el despliegue, ¿no? de urnas abiertas en Nicaragua durante la elección fue una cosa realmente impresionante. Quiero darle la palabra a María Teresa un poco para que nos diga, ¿no? Como una activista feminista viviendo en Nicaragua, cómo en este escenario postelectoral, María Teresa, ves el contexto para las y los ciudadanos, ¿no? Para quienes están allí y obviamente para las mujeres nicaragüenses con lo que ha sido el resultado esperado de estas elecciones y con el poder, ¿no? Que hoy en día concentra sin ningún tipo de check and balances el presidente Daniel Ortega. Que en términos generales la situación del país es de una conjugación de múltiples crisis, ¿no? Todas se venían gestando, aunque algunas con más gravedad, desde hace algunos años, incluso desde antes del estallido de abril. Como suele suceder con todas las crisis, no aparecen de la nada, ¿no? Son la síntesis de un proceso largo, ¿no? Las feministas habíamos venido alertando desde hace muchísimos años de los graves problemas de violación de derechos humanos, particularmente a las mujeres, pero no solamente, del achicamiento progresivo del espacio público, de la exclusión de los movimientos sociales y de las organizaciones autónomas que tenían una postura propositiva pero autónoma, digamos, de la falta total de transparencia del Estado en materia de uso de los recursos y de retroceso, digamos, en materia de derechos humanos en general, ¿no? Y habían otros movimientos sociales que fueron surgiendo en el proceso que también se sumaron a estas preocupaciones. Preocupaciones que fueron desoídas, por supuesto fueron desoídas por el régimen Ortega Murillo, pero no solamente, fueron desoídas por las élites política, económica del país, y también fueron desoídas por la comunidad internacional, ¿no? Nos cansamos muchísimo, por ejemplo, de decirle a la Agencia de Naciones Unidas que los informes que presentaba el régimen en relación a supuestos avances en los derechos de las mujeres o de los pueblos indígenas eran falsos, ¿no? Que la realidad era otra. Pero tenemos esta situación no difícil que es que se reacciona hasta que ya estamos en una situación de crisis como la que estalló en abril del 2018. La situación ahora, por tanto, es muy difícil. Digamos, vivimos, como ya hemos denunciado muchísimas voces en Nicaragua, en un estado policial de facto. En este país no tenemos permiso para protestar, no tenemos permiso para opinar públicamente. Hacer esta entrevista u otras con rostro propio, con cara propia, le puede costar a cualquiera fácilmente la cárcel. No podemos protestar, es decir, tenemos ya casi 4 años de que está prohibido cualquier tipo de manifestación pública. Hay un permanente proceso de asedio, de intimidación, digamos, a los ciudadanos que critican al gobierno en los términos que sea. Hay también una situación económica gravísima. Yo sé que Manuel va a hablar un poco de esto, por lo cual voy a pasar, digamos, rápido, pero sí tengo que decir que los datos, incluso los propios datos oficiales, son contundentes. El propio Instituto Nacional de Estadística
reconoce que el 45% de la población económicamente activa está subempleada. Y cuando hablamos de subempleo, estamos hablando de gente que puede hacer trabajo un día a la semana y con, digamos, con ingresos bajísimos. Ha crecido los niveles, digamos, de desnutrición. Miles de familias en este país están sobreviviendo a duras penas con las remesas. Hay también un incremento severo de la inseguridad ciudadana. Evidentemente, frente a un estado de impunidad en el que abundan pues, grupos paramilitares que actúan al margen de la ley, pero con protección del Estado, pues está claro que el nivel de delincuencia, que no sabes hasta dónde es política y hasta dónde tiene pues otras razones, afecta pues a muchísima gente. Hay un problema también muy grave de desesperanza en este país. Los últimos datos nos están diciendo que al menos 95,000 nicaragüenses han salido del país en lo que va del año. 35,000 en Costa Rica y al menos 50,000 para los Estados Unidos en condiciones, digamos, súper precarias. Mucha gente está siendo víctima de las redes de secuestros que se ha convertido en toda una industria, particularmente en la frontera de México con los Estados Unidos. Hay mucha desesperanza. Algunas encuestas han dicho que más del 60% de las y los nicaragüenses quisieran irse de Nicaragua si pudieran, porque evidentemente este país no está ofreciendo, digamos, condiciones ni está, todo lo contrario, ¿no? La vida es cada vez más precaria y más insegura. Y luego tenemos el peso de una pandemia que nos ha golpeado de manera escandalosa, lo cual ha pasado en muchos países, ¿no? Pero la diferencia en el caso de Nicaragua es que el manejo por parte del régimen Ortega Murillo ha sido sumamente errático, de tal manera que hemos tenido que recurrir al apoyo de países como Costa Rica e incluso Honduras, que tampoco es que está en una situación muy buena que digamos, pero el gobierno de Nicaragua se ha demostrado incapaz de manejar la pandemia. Ha habido una respuesta tardía y fragmentada con la vacunación y hay un ocultamiento, yo diría que obsceno, del impacto que la pandemia ha tenido sobre la población. A estas alturas todavía no pasan las cifras oficiales de 220 muertos desde que empezó la pandemia hasta nuestros días. O sea, una especie de milagro que nadie se explica, ¿no? O que solo se explica por esta opacidad. Y luego, pues está claro que la situación económica, la situación de la pandemia y la situación de la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses, pues no deja margen para que se pueda recuperar una participación vigorosa o para que se pueda pensar en el corto plazo digamos, en una solución al problema que enfrentamos. Todo lo contrario, es decir, la respuesta del régimen es cada vez más represiva, es cada vez más intolerante, es cada vez más proclive a fomentar, a alentar la polarización y ya sabemos que eso pues también tiene un impacto enorme en la vida cotidiana de la y de los ciudadanos. En general,
estamos viviendo una crisis que tiene múltiples dimensiones, que se articulan entre sí, que se retroalimentan entre sí y que nos ha desgastado enormemente a la sociedad nicaragüense. Entonces hay un sector muy importante de la ciudadanía que ha tenido que huir de este país. Hay otro importante sector de la sociedad que ha tenido que autocensurarse para no caer presos, para no ser secuestrados, para no ser víctimas de asedio y de persecución y de amenazas. Hay otro sector de la población que es el minoritario, que apoya al régimen Ortega Murillo y que pero que efectivamente aún estos están siendo seriamente afectados por esta crisis, digamos, que por lo pronto no tiene visos de solución. Me quedaría por ahí en este panorama, digamos, general que lamentablemente es bastante adverso, ¿no? Muchas gracias, María Teresa. Yo voy a reaccionar muy rápidamente a dos cosas que dijiste que me parecen fundamentales. Uno, la situación de las y los defensores de derechos humanos en Nicaragua y las y los periodistas, que es una gran preocupación para WOLA y para muchas organizaciones internacionales, la política de persecución que hay contra la sociedad civil, ¿no? Y contra los medios de comunicación. Veo que hay varios defensores y defensoras nicaragüenses conectados, les agradecemos mucho eso y hay algunos medios de comunicación que nos están transmitiendo en Nicaragua y la verdad es que de nuestra parte un agradecimiento al trabajo que hacen a pesar de los riesgos, ¿no? Y que sepan, ¿no? Que cuentan con nosotros y que esperamos que pronto llegue el día en el que puedan hacer su trabajo sin intimidación y sin persecución. El panorama que has dado es verdaderamente alarmante y creo que, Manuel, es un buen momento para preguntarte a ti, que desde hace mucho tiempo tienes bastante incidencia, ¿no? Frente a actores importantes de la comunidad internacional sobre el tema nicaragüense. ¿Cuál debe ser el rol o qué está haciendo la comunidad internacional en este periodo inmediato, ¿no? Después de las elecciones, más allá de la condena, que ha sido básicamente unánime, a pesar de que algunos aliados del régimen nicaragüense han aplaudido a las elecciones, si uno realmente ve en todos los foros internacionales y de los principales países democráticos del mundo ha habido una fuerte condena a estas elecciones. Más allá de la condena, ¿cuál ves tú que el rol que está jugando la comunidad internacional y que tiene que jugar en los próximos meses? Muchas gracias, Carolina, y saludos a todos los que están participando y las colegas panelistas. Pues sí, yo creo que la comunidad internacional ha venido respondiendo gradualmente con cierto nivel de intensidad. Creo que de alguna manera, como María Teresa menciona, hay un despertar de parte de la comunidad internacional que inicia básicamente con mayor intensidad desde abril del 2018, con la condena por las violaciones de derechos humanos, los asesinatos, los encarcelamientos, después del rechazo de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, de cumplir con una negociación que ellos mismos promovieron para un acuerdo de transición política. Después, la comunidad internacional no ha sido ilusa sobre básicamente un proceso de criminalización de la democracia y fraude electoral como los instrumentos básicos que ha utilizado el gobierno para seguir adelante en una transición de transferencia de poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo y eventualmente salirse del escenario político, pero bajo sus términos. La comunidad internacional ha sido muy activa en el sistema interamericano. Han habido por lo menos 7 resoluciones que se han implementado, entre ellas invocando 3 o 4 de ellas invocando la Carta Democrática, en donde se dice que Nicaragua ha alterado el orden constitucional. También la Unión Europea se ha manifestado, Naciones Unidas. Es decir, los países que se han manifestado a favor del gobierno de Nicaragua
pues te pueden dar una indicación en la dirección en donde o de dónde viene Nicaragua en términos de su política interna. Rusia, Cuba, Venezuela han sido los principales aliados y otros con una retórica populista como Bolivia. Honduras ha mantenido un silencio por razones obvias. No se atreve a reconocer las elecciones, pero tampoco se atreve a decir que fueron ilegítimas. 56 países rechazaron la legitimidad del proceso electoral. 26 países de América Latina invocaron la Carta Democrática y han pedido al Consejo Permanente de la OEA que para el 30 de noviembre reporten sobre la situación de Nicaragua en función de una potencial suspensión de Nicaragua frente a la OEA. Estados Unidos ha implementado algunas medidas. La ley Renacer es tal vez la más importante recientemente, en donde tiene diferentes componentes que tienen que ver con sanciones a individuos, sanciones a instituciones, así como también más presión al escrutinio de los organismos financieros internacionales que en muchos casos han básicamente obviado la naturaleza dictatorial de un régimen y el oxigenamiento del gasto público con financiamiento o endeudamiento externo. En Nicaragua en particular se ha venido endeudando por lo menos en un 15% de su gasto público con financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Centroamericano de Integración Económica, con muy poca auditoría de cómo el gasto se está implementando. Para darles una idea, el gasto, el financiamiento que se recibe del Fondo Monetario para temas de salud y de COVID o del BESIE para vacunas, etcétera, se ha manejado de una forma bastante arbitraria, discrecional e irresponsable, utilizando el dinero para actividades públicas de propósitos electorales, pero también para vacunar preferencialmente a aquellos que son adeptos o leales al partido del Frente Sandinista. Entonces, esta ley ha tenido diferentes componentes importantes. El trabajo multilateral, ayer no solamente Estados Unidos sancionó a grupos claves del círculo de poder del régimen, pero también Canadá y el Reino Unido participaron en las sanciones a diferentes actores que están vinculados con el régimen represivo de Nicaragua. En términos prácticos, lo que está haciendo la comunidad internacional es reuniendo todas las herramientas de presión que tiene a mano, desde la sanción individual e institucional, como la condena, la protesta, la suspensión de un país de cierta participación en un organismo internacional, así como también ya en temas económicos como es las restricciones comerciales que se le pueden dar al régimen en términos de exportación de productos o importación, más bien de productos que están vinculados y financiados por el régimen propiamente dicho. Entonces, lo que vemos es que la comunidad internacional está movilizándose para básicamente un objetivo específico. Y aquí esto es clave porque la retórica del otro lado siempre habla del injerencismo cada vez que no tiene forma de cómo defender precisamente los procesos democráticos. Pero el objetivo de la comunidad internacional es restaurar el balance de poder de una forma en donde el movimiento opositor democrático de los nicaragüenses trate de hacerle contrapeso al nivel represivo que existe en el país. Esta criminalización de la democracia no es un invento. Hay leyes que básicamente han destituido todos los derechos constitucionales a favor de poner básicamente una pistola en la cabeza a cada nicaragüense. El resultado básicamente fue que los nicaragüenses, que para ellos el derecho al voto es una de las tres cosas más importantes de su vida, el derecho a la vida, el derecho, el cuidado de la familia y el derecho al voto son las cosas más importantes para ellos, decidieron no ir a votar. El que te diga de que en Nicaragua la gente fue a votar, pues básicamente, como dicen en Nicaragua, está remando en seco. Porque realmente las calles estaban vacías, las juntas receptoras de votos no tenían en una hora determinada más de 30 personas en un solo precinto.
Es decir, debatir el tema de si hubo fraude o no es una masturbación intelectual. La realidad es que el contexto internacional en que se encuentra Nicaragua es uno en donde hay un rechazo completo a la legitimidad del proceso y del resultado electoral, y que el próximo paso va a ser aumentar la presión desde diferentes contextos, y uno de esos va a ser el económico, el otro va a ser el político, y también el legal. No cabe duda que van a haber movilizaciones de diferente tipo en la comunidad internacional para tratar de restaurar el balance de poder. Obviamente, pues no es fácil, nada es estático, las cosas son dinámicas. El régimen está dispuesto a quedarse bajo cualquier circunstancia, y en términos prácticos está llevando el país a un contexto parecido al de Zimbabue. Es decir, la zimbabweización de Nicaragua está en esa ruta, y las consecuencias de eso es que Nicaragua no solamente se va a empobrecer, pero se va a quedar completamente aislado con una sociedad prácticamente viviendo en el atraso económico en medio de esta sociedad moderna. Y bueno, eso representa muchos retos para muchos, y esa es realmente la forma en cómo la comunidad internacional va a tratar de restaurar ese balance para que Nicaragua no entre y continúe en esa situación de zimbabueación del país. Y pues ese es el contexto, esa es la realidad en este momento. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, sabíamos que tu presentación iba un poco a tocar todas esas acciones que se están discutiendo, ¿no? Y algunas ya, como tú bien nos decías, de algunas de las resoluciones ya han pasado, ¿no? Algunos de los principales foros internacionales, justamente hay una grave preocupación sobre el tema del retiro o posible solicitud de retiro, ya no sé qué quedamos de ayer a hoy, de Nicaragua como miembro pleno de la OEA. Así que claramente, si bien la comunidad internacional se está organizando cada vez más para promover algunas acciones puntuales, también es cierto que muy probablemente el gobierno, ¿no?, de Ortega va a jugar un poco al autoaislamiento para evitar, ¿no?, ciertos impactos políticos de esas resoluciones, lo cual a su vez, como bien lo decía, resultaría, ¿no?, en mayor deterioro. No tienen vergüenza, pero les dio vergüenza. No sería el primer país en retirarse de la OEA. Hay que recordar que el gobierno de Nicolás Maduro también se retiró de la OEA. Exacto. En su momento, ¿no? Entonces, pareciera ser como un arma cuando no quieren recibir ningún tipo de crítica del propio hemisferio del que forman parte. Ahora, yo quiero hacerles una última pregunta, pero muy brevemente, porque luego vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Hay varias preguntas y respuestas. Hay algunos comentarios en Facebook. Les recordamos que aquí está la sección de Q&A y el chat para hacer preguntas. Recordarles a algunas de las personas que nos escriben que por favor pues lo hagan siempre en el marco del respeto a los panelistas, ¿no? Que en Facebook pues mentalmente algunos comentarios que no deberían ser parte de un debate de este tipo. Pero muy rápidamente, y creo que es justamente una de las preguntas que tenemos en el chat, y creo que Manuel, tú hablas del rol de la comunidad internacional, pero el panorama es desolador. Si hay que concluir algo sobre Nicaragua después del 7N, no es que antes había una buena situación. Ya desde el 2018 quedaba muy claro, y creo que todos lo han mencionado, el informe del GIE, ¿no?, y los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de la alta comisionada de derechos humanos, de la propia Michelle Bachelet sobre Nicaragua, junto con los de la CIDH, claramente dan cuenta de que una política sistemática de represión por parte del gobierno hacia ciudadanos había creado una crisis generalizada de derechos humanos que también obviamente se reflejaba en el deterioro socioeconómico. Ahora bien, la gran pregunta es, una de las preguntas que está en el chat es ¿qué hacemos?, ¿no? Como esa pregunta un poco en un país donde no se puede protestar, no en un país donde los medios de comunicación y la sociedad civil está constantemente en riesgo, en un país
donde a pesar de que la comunidad internacional toma acciones, probablemente no lo hace como lo ha hecho en otros países. En un escenario tan difícil, ¿cuál creen ustedes que debe ser el rol de las y los nicaragüenses, el rol de la comunidad internacional? ¿Qué podemos hacer o qué escenario vislumbran ustedes, no solo para los próximos meses y los próximos años en Nicaragua? Olga, comienzo contigo. Solo les pediría que fuésemos muy breves para pues, entonces luego pasar a responder algunas de las preguntas que ya nos han llegado. Gracias. Ok. Yo creo que lo primero es encontrar una alternativa para ese 81.5% de la población que se quedó en casa. Creo que es importante decir que en 2018 llegamos con una crisis de democracia representativa, con una crisis de partidos políticos, y que esta no se iba a solucionar si es que no cancelaban los partidos, si es que no metían presos a las personas candidatas, sino que llegamos con una grave crisis de democracia representativa, y que yo creo que eso también se deja ver en las urnas, porque ese 81.5% de las personas que se quedaron en sus casas no necesariamente significa que iban a votar por determinada persona que en este momento se encuentra detenida de manera ilegal o arbitraria, sino que están rechazando el gobierno, que están rechazando la dictadura en Nicaragua, y que yo creo que es importante empezar a pensar cómo manteniéndose este espíritu autoconvocado se puede seguir coordinando acciones, se puede seguir encontrando lazos comunicantes entre estas diferentes expresiones que hay en el tejido social nicaragüense y que no necesariamente están representadas en este momento en las grandes estructuras de oposición nicaragüense. Yo creo que eso es lo más importante, la reconstrucción, el poder habilitar, ¿no? Estos lazos entre lo que hay en la ciudadanía autoconvocada, no organizada. Por otra parte, yo creo que también es importante para la comunidad internacional, especialmente, que se piensen formas creativas de seguir apoyando la resistencia. Tan importante el aislamiento como no dejar a la sociedad civil nicaragüense sola. Y en ese sentido, ahí estamos hablando de cosas muy concretas, desde maneras más creativas del financiamiento, en donde han querido ahogar por completo a todas las organizaciones, pero como Sandra Ramos ha dicho, las organizaciones no son las oficinas confiscadas, no son las personerías canceladas, son las personas que trabajan día con día en transformar Nicaragua. Por otra parte, también pues decir que es importante que se mande un mensaje muy claro que Latinoamérica no va a permitir que sigan habiendo más procesos electorales con estos niveles de impunidad. Que se le mande un mensaje a Bukele, a Duque, a Piñera, a Yamatei, a Maduro, a Díaz-Canel, de que no le pueden seguir haciendo esto a las sociedades y que van a seguir gobernando de manera impune. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque también en Nicaragua se puede profundizar la crisis de derechos humanos. Posiblemente no es lo peor, lamentablemente, lo que ha pasado, sino que pueden venir años muy difíciles, sobre todo porque ahora que la máscara de legitimidad se le ha caído al régimen, máscara que mantuvo la OEA, máscara que la comunidad internacional antes de 2018 también permitió, importante estar atento, estar acompañando a la sociedad nicaragüense, que posiblemente va a ser víctima de más violaciones de derechos humanos. Y por otra parte, para finalizar, creo que tan importante, ¿verdad?, es cómo avanza la burocracia de la comunidad internacional, que hemos visto avances significativos en los últimos días, lamentablemente 3 años después y con 300 personas asesinadas, pero bueno, avances que yo creo que se pueden valorar de manera positiva, pero también es muy importante las condiciones en las que están migrando forzadamente. Se calcula cifras de sociedad civil que más de 200.000 personas han salido de Nicaragua entre 2018 y 2021. Y muchas veces estos países que condenan, que firman resoluciones, están cerrando las puertas y a las personas exiliadas, a las personas que están solicitando refugio. Entonces, tan importante es para nosotras y nosotros que estén firmando esas condenas, que estén rechazando el circo electoral, como que realmente se puedan mejorar las condiciones materiales de las personas que están migrando de manera forzada. Muchas gracias. Mil gracias, Olga. María Teresa.
Sí, yo quisiera tal vez concentrarme en lo que podemos hacer adentro, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos repetido un montón de veces que somos conscientes que a las y a los nicaragüenses nos corresponde eh, decidir qué es lo que queremos para este país. Un país que no le pertenece al régimen Ortega Murillo. Un país que tiene derecho a vivir en democracia. Un país que ya no quiere seguir viviendo en dictaduras, que ha sido la constante en la historia de nuestro país. Entonces, evidentemente, es imperativo fortalecer la lucha cívica, porque el discurso de violencia, el discurso polarizante de Ortega se ha topado con una oposición cívica, con una oposición que rechaza la violencia, con una oposición que todavía está llorando a los 355 muertos que recién confirmó y actualizó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo que no son todos, porque hay familias que por miedo no denunciaron los asesinatos de sus familiares. Pues necesitamos fortalecer esa lucha cívica, pacífica y tenaz, ¿no? Y de manera valiente para seguir denunciando que Ortega no es legítimo, que es producto de sucesivos fraudes, el más escandaloso tal vez, el último, pero no el único, por las razones que ya ampliamente explicaba Olga. Necesitamos fortalecer, digamos, estos vínculos de verdadera solidaridad con los que le están pasando peor, que son la mayoría. Ortega se cargó en este país a la clase media y lo que tenemos es un sector que vive en la opulencia, que es el gran capital, que son los grandes empresarios y que fueron los socios, digamos, principales de Ortega durante casi 15 años, bueno, en realidad por lo menos hasta el 18 de abril, y luego una gran masa de gente empobrecida que va a seguir empobreciéndose por las razones que ya anotaba Manuel. Entonces necesitamos desarrollar políticas de solidaridad para que la gente pueda sobrevivir, o sea, para que no nos convirtamos en lo que Manuel decía, en un otro Zimbabue, ¿no? O en un otro Haití que está en las situaciones tan dramáticas en las que se encuentra. Entonces tenemos que encontrar caminos de solidaridad para ayudarnos lo uno a las otras a enfrentar estas múltiples crisis. Y claro que tenemos un desafío enorme para tratar de reconstruir el tejido social que el régimen Ortega Murillo ha golpeado severamente durante 15 años y de manera drástica durante los últimos 3 años y medio. Y no solo es, pues, las 55 organizaciones a quienes le han quitado la personalidad jurídica, sino también es una clara disposición a desaparecer del escenario público a todas las organizaciones de la sociedad civil que están empujando propuestas del tipo que sea. Necesitamos entonces impedir que Ortega termine de destrozar ese tejido social, porque sin eso es imposible hacer resistencia y construir propuestas a futuro. Necesitamos unas redes de apoyo, ahí sí, hacia adentro y hacia afuera, con la prensa independiente, que han hecho una labor extraordinaria, que son realmente heroicos y heroicas, sin exagerar, pero que están asfixiados
asfixiados por la censura y también golpeados por la autocensura, que es producto del miedo, ¿no? y de la represión. Y por último, claro, por último, y no es por último lugar, sino porque lo señalo ahí mismo, el tema de poder defender, proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, algunos de los cuales están presos, otros de los cuales están en el exilio y otros y otras están resistiendo heroicamente, sin exagerar, dentro del país en condiciones, digamos, de muchísimos riesgos. Entonces necesitamos fortalecer esas redes, proteger esas redes de defensores y defensoras de derechos humanos para continuar denunciando, para que el mundo sepa, para que la OEA y todos los organismos regionales e internacionales de derechos humanos pues sepa lo que está pasando en Nicaragua. Muchas gracias, María Teresa. Manuel, y luego yo leo algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat y en la parte de Q&A. Yo creo que hay 4 cosas que se necesitan hacer a nivel nacional e internacional. La primera, y no es exactamente una cuestión de orden, pero sí creo que esta tiene que ser una de las prioridades, es que tanto la comunidad internacional como los nicaragüenses organizados necesitan levantar la moral a los nicaragüenses. El golpe del fraude electoral es inmenso. Aunque los nicaragüenses decidieron no ir a votar, igual hay mucho desánimo, hay cierto nivel no sé cuál es la palabra exacta, pero de desesperanza. Paradójicamente, todos los elementos en los cuales la administración Biden había diseñado como una estrategia para resolver las causas generadoras de la migración, que ellos concluyen que básicamente es un problema de falta de esperanzas, de oportunidades, de corrupción, de falta de Estado de Derecho. Todos los capta Nicaragua, pero así al pie de la letra. Y en ese sentido, los nicaragüenses necesitan que se les dé un levantamiento de su moral para que sientan que no están solos. Y la protesta y la condena internacional es parte de eso. Una protesta articulada en términos no solamente del desconocimiento de las elecciones, pero la urgencia, como hizo la OEA, de liberar a los presos políticos y eliminar los juicios falsos que se montaron contra ellos. En segundo lugar, la importancia de esta base moral es precisamente que te lleva a una población que entonces va a sentirse más empoderada y le va a perder mucho del miedo en medio de tanta represión que existe, porque sabe que el mundo no está ignorándolos. Y eso va a tener un efecto sobre la organización social a diferentes niveles. En segundo lugar, hay que trabajar tanto a nivel interno como externo en promover la democracia, pero en un ambiente diferente, en un país como lo es Nicaragua, que se parece mucho más a Cuba, se parece más a Siria, en algunos contextos, específicamente trabajando en términos de proteger y promover la investigación de derechos humanos, de violaciones, la defensa, pero también trabajar en términos de la lucha contra la censura, la desinformación y la visibilización del nivel de corrupción y cleptocracia que existe en el país. Los nicaragüenses asumen que hay corrupción, asumen que hay cleptocracia, pero no saben la magnitud del problema. Uno habla de la magnitud de la corrupción que hay en Honduras, pero en Nicaragua, es decir, el Estado soy yo, dice Daniel Ortega, y el ladrón soy yo. Y así es como se vive en un país en donde básicamente el autócrata está a cargo de la autoridad política y prácticamente económica. A ver, no hay que equivocarse. Es cierto que hubo un momento en donde el sector privado tuvo una alianza con el gobierno de Nicaragua, una alianza que posteriormente tuvo su mea culpa. A unos no les gusta, no es la culpa que quisieron aceptar, pero sí se produjo. La realidad es que
hasta hoy en día no solamente hay presos del sector privado en la cárcel, pero también se les ha impuesto un 20% de impuesto en medio de una crisis económica y una pandemia. El crédito ha caído en un 33%, la morosidad aumentó de un 3 a un 16% en 3 años. La crisis económica en Nicaragua, no hay una crisis económica en Nicaragua, hay una situación de emergencia en el país. Esto ya se superó el problema. Otro aspecto importante, en tercer lugar, es el frente económico. Las presiones económicas son importantes tanto a nivel de restricciones comerciales, por eso CAFTA es clave, pero la Unión Europea tiene su propia lista de restricciones comerciales, así como también las sanciones a los sectores que están vinculados al círculo de poder. Las sanciones tienen un propósito específico y es un ajuste de cuentas frente a la injusticia que existe en un país. Y esto hay que tenerlo muy presente porque uno asume que simplemente es de desestabilización económica. Las sanciones tienen un propósito vinculado a hacer ajuste de cuentas a dos cosas: violaciones de derechos humanos y crimen financiero. Y en esa dirección han ido las sanciones. Y en cuarto lugar, está también, no hay que cerrar las puertas, hay que trabajar desde el contexto tal vez de la diplomacia económica, ofreciendo un apoyo de cooperación, pero siempre y cuando el gobierno cree las condiciones en el contexto político para reintegrar a Nicaragua en el marco económico. Aquí Nicaragua necesita cooperación económica radicalmente, también necesita más vacunas. El gobierno de Nicaragua ha rechazado donaciones de vacunas porque no quiere que la comunidad internacional llegue a entregarlas en persona, porque no quiere que lo que está pasando en el país. Entonces, esas son 4 estrategias importantes que requieren de una articulación nacional e internacional y que pueden realmente tener un efecto sobre el cambio político. Muchas gracias, Manuel. Y solo reiterar que, bueno, obviamente creo que para todos los que estamos acá, eh, cualquier incidencia, ¿no? que vayamos a hacer de ahora en adelante sobre Nicaragua, pues siempre va también muy enfocada en ayudar a las y los nicaragüenses, ¿no? Porque las sanciones pueden tener efectos muy dañinos si no se toman las medidas, ¿no? Para que no afecten a la población. Tenemos unas cuantas preguntas, yo voy a tratar de canalizarlas a cada uno de ustedes. Hay varias que son en materia electoral, Olga, entonces te las voy a leer un poco rápido para que tomes en cuenta qué es lo que están preguntando. Bueno, hay una persona que pregunta que cómo fue posible un fraude de esta escala si los partidos opositores como el PLC y los otros partidos tradicionales tenían sus representantes en todos los 13.000 lugares. ¿Cómo fue que un fraude ocurrió, pero nadie ha dicho cómo fue organizado y nadie ha mostrado anomalías entre los totales locales y los declarados a nivel de departamento? Hay otra pregunta sobre que el personal electoral o observadores del partido no hablaron en ningún momento de conspiración y entonces si volver a contar las papeletas no sería una solución a las denuncias que estamos haciendo. Esta pregunta, Marta María, creo que, perdón, María Teresa, perdón, acabo de mencionar a tu hermana, creo que un poco por los últimos comentarios que hiciste, estaría para ti. Comenta una miembro de nuestra audiencia que una de las cosas más importantes para poder tener una verdadera presencia frente a la comunidad internacional es la unidad, y que se hace necesario la unidad, pero además no solo de la sociedad civil, sino desde la oposición. Manuel, acá hay una pregunta interesante sobre la comunidad internacional y es sobre los aliados geopolíticos del gobierno de Ortega. Preguntan qué tanto estos aliados pueden, ¿no?, apoyar a Ortega, en qué términos estos aliados podrían contrarrestar o aminorar
los efectos de las acciones de la comunidad internacional que están luchando por un retorno a la democracia en Nicaragua. Es una pregunta bastante interesante en un contexto donde ya sabemos que Rusia, China y otros países tienen también mucho poder económico. Entonces, Olga, si quieres comenzamos contigo, luego María Teresa y por último Manuel. Gracias. Okay. Sí, a mí me parece muy importante cómo opera la censura en el sentido de querer decir nadie ha denunciado, nadie está diciendo, cuando vemos grupos de sociedad civil, cuando hay organizaciones de derechos humanos denunciando esta situación. Entonces yo creo que es importante poner eso primero sobre la mesa, de muchas veces al querer defender este régimen se llega a deshumanizar, a querer anular las voces que lo adversan, y de esta manera también se toma, ¿verdad?, esta actitud o estas estrategias totalitarias en donde solamente una voz importa y las otras simplemente son reducidas a nadie está diciendo, cuando lo estamos diciendo de manera clara y dando la cara, ¿verdad? Yo creo que es importante también decir qué es lo que se ha venido denunciando, pues la centralización del poder no permite de ninguna manera tener instituciones independientes que realmente velen por los intereses de la ciudadanía y no solamente obedezcan a lo que el Ejecutivo, a lo que Daniel Ortega decida, ¿verdad? Y claramente por eso es muy difícil, por eso nos toca desde la sociedad civil organizada de manera clandestina, cuidando a las personas que siguen en Nicaragua, hacer este trabajo. Porque no hay organización, no hay institución pública, no hay institucionalidad que hoy esté velando por los derechos de las y los nicaragüenses. Y así como no hay institucionalidad, tampoco hay, digamos, o no hubo en estas elecciones partidos políticos que realmente estuvieran cercanos a las voces de la ciudadanía. Los partidos políticos, y lo hemos dicho en todos nuestros informes, que compitieron en estas elecciones son colaboracionistas, tienen alianzas políticas con el Frente Sandinista, partiendo por el Partido Liberal Constitucionalista, el PLC, en donde Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, uno de los presidentes más corruptos de América Latina, firmaron un pacto en el 99, en el que, entre otras cosas, se distribuyeron los poderes del Estado, en donde además pactaron los derechos de las mujeres para poder, en su pacto, ¿verdad?, político-religioso, y entonces no se puede esperar tampoco de que el PLC, siendo el partido que es, habiendo además pactado en diferentes normativas, digamos, el bipartidismo en el país, realmente pueda representar la voz o salga a denunciar de manera contundente, como en otros países se pensaría que una oposición tradicional lo haría. Entonces yo creo que ahí también hay que darle su justa dimensión a qué se le está llamando partidos políticos tradicionales y cuál ha sido su rol en la historia de Nicaragua. Por otra parte, decir que nosotros observamos una abstención del 81.5% de la ciudadanía bajo un método científico y riguroso, y lo podemos sostener. Lo que hicimos fue un método, el método que usamos, ¿verdad?, fue el conteo de flujo de las personas que llegaron afuera de los centros de votación. Se observó el 18% de los centros de votación. Esto quiere decir que una muestra representativa que tiene una confianza del 95% y un 4% del margen de error. Durante 6 horas de las 11 que estuvieron abiertos los centros, estuvimos contando a las personas que ingresaban. Y luego se hizo una ponderación y se logró extrapolar para el 81.5% de abstención. Una vez más, nuestro método está trabajado de manera científica, está trabajado con especialistas estadísticos para poder llegar a este número. De esta manera decir que claramente no se han auditado la información del Consejo Supremo Electoral ni la acta, porque definitivamente está cerrado el espacio cívico. Si realmente creen que es posible que la sociedad civil haga esta labor de fiscalización, también invito a que intenten abogar porque eso pasa en Nicaragua, que nos permitan auditar esas cifras, por eso tuvimos que hacer nosotros nuestro trabajo clandestino, porque si no estuviéramos a 1.450 personas observadoras presas políticas.
Entonces, no, yo creo que no estamos hablando de las democracias que creemos que medio funcionan en otros países, en donde hay observadores independientes, en donde se puede pedir que se cuenten los votos. Estamos hablando de la peor dictadura que hay en este momento en América Latina, del espacio absoluto, del cierre absoluto del espacio cívico, en donde nosotras, desde la sociedad civil, tenemos que escondernos para hacer nuestro trabajo, tenemos que exiliarnos para poder estar dando la cara en momentos como estos. Así que yo creo que no dudamos, digamos, en decir con claridad que sí hubo que 8 de cada 10 nicaragüenses que podían votar decidieron no hacerlo, en total rechazo a este gobierno dictatorial. Muchas gracias, Olga. María Teresa. Bueno, yo no me quiero quedar con las ganas de completar un cachito a Olga. Uno de los partidos que ha sido aliado del Frente Sandinista y ha votado con ellos en las anteriores elecciones, ahora decidió ir solo, ¿no? Supuestamente, Camino Cristiano. Y el líder de ese partido, que es un pastor evangélico, el señor Osorno, le pidió a Daniel Ortega que repitiera las elecciones porque no habían sido transparentes. Y denunció que a ellos mismos les habían robado votos y que no les habían permitido tener fiscales en todos los centros de votación. Estamos hablando de un partido pequeñito que es aliado, que ha sido un histórico aliado del Frente Sandinista. Es decir, si los elementos que Urnas Abiertas ha dado no son suficientes, pues ahí tenemos, digamos, un poco más. Y la respuesta del régimen fue ir a quitarle la señal de un canal de televisión y de radio a esa agrupación política. Conecto esto para decir que uno de los daños, entre muchos otros, uno de los daños que le ha hecho el régimen Ortega Murillo a la democracia representativa es haber aniquilado a los partidos políticos. De izquierda, de derecha, de centro, los pulverizó. A los que no pudo someter, les quitó la personería jurídica, a otros los pudo comprar, de tal manera que nos quedamos sin opciones. Aún así, había una parte de la ciudadanía que, según una encuesta de Sid Gallup, es una parte importante de la ciudadanía, el 65%, hubiese votado por cualquiera de los aspirantes a la presidencia que están presos. Es decir, la gente efectivamente quiere votar, pero no quiere votar por el régimen Ortega Murillo, quiere votar por otra alternativa. Y eso, ¿qué nos dice? Nos dice que hay que construir una alternativa democrática para cuando podamos tener elecciones libres y transparentes, con un Consejo Supremo Electoral independiente que pueda garantizar transparencia. Entonces, es un desafío, porque los partidos que colaboran con el régimen no son una alternativa y los otros están ilegalizados. Y además algunos no dieron la talla tampoco, algunos no estuvieron a la altura, digamos, de las demandas de estas ciudadanías emergentes, que no solo son jóvenes, pero que son mayoritariamente jóvenes. Entonces, para recuperar esta esperanza, para volver a recuperar, digamos, las bondades de la democracia representativa, necesitamos alternativas democráticas. Y eso solo se puede lograr invirtiendo esfuerzos, digamos, para generar múltiples diálogos con actores diversos que nos permitan construir una nueva visión de país. El país que queremos las y los nicaragüenses, que es un país sin dictadura, que es un país con libertades, con derechos, que es un país con democracia, ¿no?
Bueno, también necesitamos trabajar mucho para ir construyendo liderazgos democráticos, porque lamentablemente en una cultura tan autoritaria, pues abundan los liderazgos autoritarios, no puede ser de otra manera. Y ahí son viejos, adultos, más o menos jóvenes, porque venimos de esa matriz. Entonces, si queremos hacerle frente a esta nueva dictadura y queremos pensar en el futuro de Nicaragua y trabajar por eso, pues necesitamos invertir en eso, liderazgo dialogante, que tengan una apuesta por la lucha cívica, que tengan una voluntad de reconocer la diversidad, que no excluyan a nadie, que no definan, que no repliquen esta lógica de las élites que han expropiado a la ciudadanía de su derecho a intervenir en la formulación, digamos, de un nuevo pacto social, de una nueva visión de país. Y por último, realmente necesitamos generar nuevas formas de participación a todos los niveles. Por ejemplo, las luchas que están dando los pueblos indígenas, los gobiernos autónomos, a pesar de la invasión y de la cooptación que ha llevado a cabo el régimen Ortega Murillo, es valiosísima. O sea, necesitamos apostar a esa autonomía, a estas formas autónomas de participación desde lo local. Necesitamos recuperar lo que habíamos en algún momento avanzado a trancas y a barrancas, pero que habíamos logrado un cierto nivel de participación ciudadana a nivel local, y necesitamos fortalecer los movimientos sociales. El movimiento feminista, del cual yo formo parte, creo que es un buen ejemplo de resistencia. Aún en medio de tanta adversidad, el movimiento feminista sigue creciendo, sigue resistiendo y sigue proponiendo. Y no nos hemos detenido en las diferencias que las tenemos, de distinta índole. Nos hemos concentrado realmente en lo importante, en poder aportar a la democratización del país y colocar en el centro de esas propuestas los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías étnicas, los derechos de las minorías sexuales. Y esta apertura para la inclusión me parece que va a ser el principal antídoto para luchar en contra de esta dictadura y de las tentaciones autoritarias que tienen algunos actores tradicionales. Muchísimas gracias, María Teresa. Manuel, tu turno de responder las preguntas y ya luego pues cerraremos el webinar. Pues, ¿qué le digo? Bueno, para llegar a ese país que habla María Teresa, que yo creo que realmente va en esa dirección, hay un movimiento opositor nacional y en exilio que está exorcizando los demonios con los que tuvieron que lidiar, construyendo más confianza mutua entre ellos, reconociendo que los candidatos tienen que ser gente de una generación más joven, en primer lugar, preferiblemente mujer. Eh, de hecho, necesitamos un partido de la izquierda erótica en Nicaragua que sea el que realmente asuma el liderazgo en este país. Pero para llegar a eso sí se necesita que la comunidad internacional cambie ese balance de poder en que se encuentra Nicaragua. Y uno de los países clave para todo esto no es Rusia, no es Cuba, no es Venezuela, porque no tienen recursos, pero es Honduras, que es el que le ha estado autorizando los préstamos en el Banco Centroamericano de Integración Económica para seguir endeudándose y oxigenando con fondos para mantener favores políticos y económicos a su grupo de poder del círculo de Daniel Ortega. Entonces, ese es realmente el actor paradójicamente más importante, no democrático, bastante, Honduras pues es prácticamente considerado como un narcoestado, que
está protegiendo en este momento a Juan Orlando Hernández en caso de que sea sometido a juicio por parte de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. Entonces, el contexto realmente es uno en donde Nicaragua necesita de una comunidad internacional más unificada y Honduras, pues de alguna manera va a llegar a ser neutralizado toda vez de que el resultado electoral va a tener que poner al país también en una ruta hacia un proceso de reformas políticas impostergables. Va a haber un problema de polarización política profunda después de las elecciones, se van a contestar las elecciones, se va a hablar de fraude, va a haber posiblemente algún nivel de violencia, pero yo soy optimista que Honduras va a salir de esta situación más rápido, desafortunadamente, que Nicaragua. Uh, Sin embargo, ese es uno de los obstáculos ahorita en términos del financiamiento a Nicaragua. Muchísimas gracias. La verdad que creo, estamos recibiendo comentarios por Facebook y en comentarios en el chat, donde todos hablan de la calidad del análisis de ustedes tres. Y, entonces, y algo que yo comparto en su totalidad. La verdad que ha sido un lujo tener, como lo dije al inicio, a tres nicaragüenses tan reconocidos. Hablando y compartiendo lo que son no solo su lectura y su análisis del contexto, sino también pensando en la Nicaragua posible, ¿no? Y en la Nicaragua que todos y todas queremos. Así que muchas gracias, Manuel, Olga, María Teresa, por haber compartido su análisis, su sabiduría, pero también sus esperanzas, ¿no? Para que Nicaragua pueda volver a la ruta democrática en donde los derechos de las y los nicaragüenses puedan ser respetados y garantizados. Y como dije hace rato, para quienes nos están viendo desde Nicaragua, sobre todo para las y los defensores de derechos humanos, para las diferentes organizaciones de la sociedad civil que siguen haciendo un trabajo realmente admirable a pesar de la adversidad del contexto, para las y los periodistas, no solo nuestra solidaridad desde WOLA, desde la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, sino también nuestro compromiso de que seguiremos muy atentos a la situación en Nicaragua y haciendo todo nuestro mayor esfuerzo porque la crisis de derechos humanos que vive el país llegue a su fin. Muchas gracias, que tengan todos un feliz día y bueno, seguimos conectados en esta lucha por la democracia en Nicaragua. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por